déjeme decirle que hay algo, que el adversario está trabajando para que cada día el ser humano no tenga espacio de buscar a Dios. Va a llegar el momento en que el transporte, va a llegar el momento en que mire lo que viene. Mañana quitan el agua. Los que se bañaban solamente el sábado, ahí quedó grave. O los que se bañaban cada 8 días. ¿Qué nos enseña eso? Tal vez usted no recuerda, pero yo le voy a traer a memoria lo siguiente. Una vez les compartí, les dije, usted y yo, ¿qué haríamos si nos dijeran que nos quedamos 8 días sin agua? Entonces, esa semana no hay culto, porque no hay agua. Pero si el mismo mundo te está diciendo, prepárese que la semana del 1 al 10 no hay agua, ¿qué le está diciendo al Hijo de Dios? ¿Cómo? Prepárese. O sea, ya debe estar preparado. Ya debe tomar las medidas para que, ¿cierto?, pueda vivir y tener lo suficiente, de modo que nada, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me podrá separar? ¿Ni qué? Ni ángeles, ni principado, ni ninguna, ni el agua, ni la luz, ni nada. Pero yo creo que aquí el Señor nos ha dicho, consígase las velitas, consígase una canequita, consígase un fogoncito de petróleo, consígase un fogón de gasolina. No, pero vamos a hacer como las vírgenes, muchos van a ser como las vírgenes. Ay, no, ¿dónde conseguimos el fogón de gasolina? ¿Dónde? Ya no hay porque los compraron. Como la pandemia, aquí iba uno a conseguir un atomizador y no había. Y ojo, Señor, bueno, yo diría que por prudencia, por precaución, lo usemos. Es mejor prevenir que no ir a visitarlo a la UCI. ¿Sí o no? Porque a veces nos descuidamos. O sea, trate usted de tomarse la vitamina C, de tener buenos anticuerpos, bueno, hay muchas cositas que deberíamos de hablar de esto para que usted mantenga su organismo al menos con las buenas defensas, ¿ok? Y por eso no quiere decir, no, es que yo tengo muy buenas defensas, no, el mejor equipo, el que se llama el papá de los equipos, el rey de copas, ha tenido muy buena defensa y siempre le meten gol. Ok, no dicen nada. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, todo esto. Ahora, ¿qué quiere decir un eclipse de sol? ¿Para quién es el eclipse de sol? Para las naciones. Por donde pase el eclipse de sol, viene juicio. El eclipse de luna, ¿para quién es? Para Israel y para la iglesia. Para Israel y para la iglesia. Eso no es que porque salió la luna roja ya no. Hay que saber leer, porque él dijo, pondré señales en el sol, la luna y las estrellas. Y aquí abajo dijo, de la higuera, y dijo que los mares. ¿Y a qué se refieren los mares? Las multitudes. ¿Ya? Y vemos cómo el mar se está desbordando. Vemos lo que está pasando. Entonces, todo esto, mis amados, para los que están advertidos, para los hijos de Dios que están en la tónica y se meten con el Señor,
Dice que cuando veamos estas cosas, levantemos la cabeza porque la redención está cerca. Amén. Hay que orar mucho por Colombia, por el presidente, independiente del partido que usted sea. Nosotros no estamos llamados como iglesia a cuestionar que silencio, oremos. Es la mejor manera de neutralizar todas aquellas cosas que el adversario hace. Porque muchas veces cuestionamos con nuestra boca y eso lo utiliza el adversario. Además, recuerde que estamos en el ojo del huracán. No somos del agrado del gobierno. No somos del agrado del gobierno. Para que lo sepa. ¿Ok? Les comunico. ¿Usted está transmitiendo ya? Bueno, no hay internet, gloria a Dios. Entonces, les comunico. Viene lo que se llama el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo es sacar todas las comunidades de los barrios y sacarlas afuera. O sea, ya no, si eso se diera a nosotros, no quedaríamos aquí, quedaríamos por los lados de la autopista. ¿Ya? Pero como hay una mesa interreligiosa, se está defendiendo eso porque la mesa interreligiosa fue la primera que hizo las propuestas para el POT. Pero ¿sabe qué viene? Viene que todo ese corregimiento de por allá arriba, de los Gómez, todo eso, lo van a volver, va a pasar de ser corregimiento a rural. O sea, no pasa a ser rural, sino urbano, y van a empezar a hacer edificios, una cosa y la otra, y eso, oiga, tremendo. ¿Y qué va a pasar con la movilidad? Que vienen las restricciones en la calle. Muchos vehículos ya no van a poder estacionarse como hasta el momento se están estacionando. Y vienen cosas dificultosas para el mundo. Pero a mí la Escritura me dice lo siguiente, que tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos lo creen? Les dejo esto en mente y quiero llamar su atención para que le digamos al Señor: Padre, encomiendo a ti todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y que lo que vas a impartir a través de la enseñanza sea edificado, consolado y exhortado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes están animosos a que seamos trasladados? Gloria a Dios por ese amén. La única que se va a ir. Ya. Ya. Ahí vayan diciendo amén, amén. Ahí es que vaya. A medida que van entendiendo, decir amén, amén. Sí. Vamos a hablar de los traslados espirituales, que es muy interesante lo que el Señor nos quiere enseñar. Estamos en una situación tremenda aquí abajo, que por el momento es de, digamos, pasable, pero el Señor tiene su plan y es trasladar a su pueblo, trasladar a sus hijos. Dice la Escritura en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. ¿Ok? El primero en la creación se llamó Enoc. Dios lo trasladó de esta tierra allá. Y no fue hallado por Dios, ¿cierto?
no fue hallado porque Dios lo trasladó. O sea, Él lo trasladó, y me refiero porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Durante su vida, Enoc agradó a Dios y se lo llevó. Interesante. Entonces, mis amados, sabemos algo. Vamos a ver, que a veces funciona esto. Sabemos que el mundo físico está regido por algunas leyes como la gravedad, la rotación, la traslación, entre otras. Que la gravedad, lo que usted tira cae, ¿cierto? Lo físico, la rotación, que la Tierra rota en sí misma y a la misma vez se traslade. Bueno, pero déjeme decirle de que asimismo, ¿sí? Asimismo, la vida espiritual tiene diferentes aspectos que el mundo no puede entender. ¿A qué mundo me refiero? Aquellos que no han entrado en la dimensión espiritual, a los que todavía no han hecho un compromiso con Dios, ¿cierto? No han podido entender cómo son los traslados. Y aquí hay traslados horizontales y verticales que son producto de la fe, que es producto del amor, que es producto de la gracia, que es producto de la perseverancia. Y entre otras cosas, mis amados, es la fidelidad que los varones de Dios han experimentado por el poder del Señor que ha obrado en ellos. Ahora, uno de los primeros traslados en que los que participamos los hijos de Dios es el traslado dimensional. Dimensional. Es el traslado del dominio de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que fuimos trasladados del imperio de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el primer traslado, porque usted no se movió, quien lo movió fue el Señor. Hay un texto bíblico para eso, lo podemos buscar para que no vayan a creer que estamos hablando situaciones que no son. ¿Dónde está Julián? En la Biblia. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Búsqueme ese texto. Bueno, aquí lo tengo. Busque a ver en Colosenses 1:13. ¿Qué nos dice? Alguien si tiene Colosenses 1:13 y lo leemos. ¿Qué dice? ¿Porque qué? Lo libró Él lo libró del dominio de las tinieblas y lo trasladó. ¿A dónde? ¿Cuándo sintió usted eso? ¿Usted no se dio cuenta? Pero el mero hecho de usted haber hecho una confesión de fe, de haber tomado una decisión de arrepentimiento, de haber dicho, no más por lo que estoy haciendo, yo hoy quiero andar por los caminos del Señor. ¿Sabe qué pasa en su vida espiritual? Que usted es movido de aquí a allá, de la oscuridad a la luz. Entonces, ¿me va entendiendo el primer traslado? Ese primer traslado es muy interesante. Ahora, ¿qué significa la palabra trasladar? Se traduce, mi amado hermano, vamos a ver, se traduce del hebreo, ¿ya? Metatitemim, ¿sí? Que significa transferir, transportar, cambio,
cambiar de lado, trasladar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más significa? ¿Ya? Según el diccionario, ¿ya? Muy interesante esta parte. El diccionario encarta significa llevar a alguien o algo de un lugar a qué? A otro. Es lo que dice la Biblia, que fuimos llevados ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. ¿Ok? Vamos a ver qué dice otro diccionario. Dice otro diccionario de la lengua la Rose, que significa cambiar a una persona de lugar o cargo. Y también el diccionario Strong habla de algo muy interesante, ¿cierto? El diccionario dice Strong, no, de sinónimos, signum, significa transportar, traspasar, viajar, desplazar, ¿ya? Entonces, quiero llevarlo a que veamos algunos traslados, ¿sí?, que se encuentran en la palabra de Dios. Porque usted mira, ¿y dónde está eso? Sencillamente, ¿ya? Volviendo a decir que son dimensiones que espirituales, son dimensiones espirituales, ¿ya? Son las que se realizan en un plano espiritual, tal como lo describimos al inicio, que el primer traslado en el que participamos los hijos de Dios es un traslado de dominio de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una dimensión. O sea, a ver, un ejemplo. Afuera alguien que conoce a Dios, pero no a la luz de la Escritura, está en una dimensión. Pero el que se mete con Dios a la luz de la Escritura está en otra dimensión. Se lo explico más todavía. Hay personas que viven en un primer piso y hay otros que viven en el segundo piso. ¿Usted dónde está? En el segundo piso, en dimensión. Entonces, el del primer piso no ve lo que ve el segundo piso. Que ya pasamos por ahí, sí. Porque ya pasamos por ahí. Ahora podemos entender muchas cosas. Porque estamos en una dimensión diferente. Porque nosotros al reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido llamados de una dimensión de tinieblas a la luz admirable. En otro tiempo hacíamos lo que por naturaleza los hijos de Dios, los hijos del diablo hacían. Fiestas, yo no estoy diciendo que no se hagan fiestas. Usted puede hacer, los hijos de Dios hacen fiesta. Yo recuerdo que el papá del hijo pródigo hizo una fiesta. Yo recuerdo que el Señor Jesucristo fue a unas bodas y había música y había una cosa y había la otra. Y él hacía cena con sus discípulos, hacía ágapes. Porque es que a veces, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que esa enseñanza que muchos recibimos según la iglesia evangélica catecúmena cristiana, nos enseñó mucho religión. Entonces nos decían, voy a hablar por experiencia propia, nos decían, usted no puede, usted no debe, eso no se hace. Entonces uno era así. Ustedes recuerdan, los que han vivido un tiempo bastante en Itagüí, que aquí habían unos caballos, unas carretillas, y los caballos tenían unas tapaderas acá. ¿Cuál era el objetivo de estas tapaderas? Que el caballo no mirara para un lado o para el otro. ¿Ah?
que siempre hacia el frente. Entonces, usted no podía mirar para ningún lado. Usted salía de la iglesia para la casa para la iglesia. Ya, los amigos, nada, etcétera, etcétera. No, la vida cristiana nos enseña cómo comportarnos con las amistades. Es más, a los profesionales les decía, usted tiene que retirarse de esa empresa porque esa empresa es del diablo. Y se salía el pobre profesional a sufrir. Médicos, abogados, y después otra vez para volver allá. ¿Qué problema? Porque enseñaron religión. Enseñaron religión. Enseñaron a vivir en una vida, todo eso. No, 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 no. No. Por eso nos decían, oiga, usted cambio de religión. La Biblia no habla de cambio de religión. La Biblia habla de un cambio de vida, no de religión. Ah, pastor, es que entonces yo voy a misa y puedo seguir yendo a misa. A medida que usted reciba, usted va a entender y va a comprender lo que es la misa. Y cuando usted coge la palabra de Dios y empieza a mirar y por revelación del Espíritu Santo, usted empieza a ver y compara lo que es esas ceremonias de allá. Usted dice, yo allá no vuelvo. Pero no porque me lo diga un hombre, no porque me lo imponga una denominación, no porque me lo impongan en ciertos lugares, no, porque el Espíritu Santo me convenció. Hay lugares donde visten al hombre y visten a la mujer. La hermana como está no puede, hermana, por favor, mi favor, y se me sale. ¿Sabe cómo lo llaman a esa? A ese, a lo que está vestida la hermana. Y usted también, ¿sabe? Para afuera. Lo llaman pobreza, ruina. Ruth, para afuera también. ¿Para qué me mostró las piernas? También caerá Ruth, también caerá. A ver, ¿quién más tiene por ahí la pata pelada? Entonces, no puede. No pueden entrar porque visten. No. ¿Sabe quién la convence a usted del vestido? Usted se para al frente y empieza a vestirse y se va a poner las aretas o se va a echar labial o rubor, lo que sea, y usted se siente incómodo y hay algo que no la... Es mejor que le diga al Espíritu Santo ahí que no que el hombre diga, aquí nadie puede entrar pintado ni puede entrar aquello. No. Dios no está mirando en un momento inicial el vestido, Dios lo que está mirando en un momento inicial es el corazón. Ahora, pastor, entonces eso quiere decir que yo puedo venir como me provoque en vestido de baño. Pues aquí no le quedaría muy cómodo. Pero si usted va a Santa Marta o va a Cartagena y va a las playas, hay personas tocando acordeón, alabando al Señor, un predicador y las personas en vestido de baño recibiendo al Señor. Entonces eso es pecado. Se fueron para los lados de África y allá hay unas señoras que sí, no usan nada de aquí para arriba y entonces son, aleluya, alabaré, alabaré. ¿Qué tal? Y los hombres, que hay una cultura,
Los hombres que tienen una cultura que su miembro ponen como un cacho porque es muy grande, o sea, lo estiran así y no tienen tapado aquí las nalgas para nada. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Aquí yendo para el Chocó, aquí por después de Bolívar, ¿cómo es? ¿Cómo se llama eso allá? De Bolívar, ahí, para allá. El Carmen de Bolívar, que usted empieza selva, usted ve los indios así parados con una flecha así, como el niño Dios vino al mundo, sin nada. El problema no está en el vestido, el problema está en los ojos. Póngase usted, si usted no tiene si usted no ha entregado sus ojos al Señor y usted se va para Confama y se va para los lados de la piscina, usted viene revolcado en el pecado. Vuelto nada. ¿Ya? Entonces, mis amados, nos enseñaron muchas cosas religiosas. Entonces muchos decían, no, yo no, esto es un cambio, un estilo de vida, un compromiso con Dios. Y Dios le va a decir dónde va, dónde lo lleva. Porque Él dice, el lugar que yo escogiere, allí iréis. Y en ese lugar donde Dios nos coloca, debemos de ser leales y fieles. Entonces, mis amados, esto de las dimensiones espirituales es muy interesante, porque déjeme decirle que nos ha hecho partícipes en la hermosa labor de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros hablamos más de cualquier cosa, menos de las virtudes del que te llamó. Grupo número 1, número 2, número 3, no, número 2 y número 3. Grupo número 1, uno que levante la voz y me diga, dígame una virtud de Cristo, por aquí. ¿Cómo? Sabio. Número 2, una virtud de Cristo. Santo. Una virtud de Cristo. Piadoso. Nosotros debemos, dice, virtudes son varias. Debemos de anunciar las virtudes del que nos llamó. La palabra nos muestra cómo fuimos sacados del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso para colocarnos en roca firme, que es Cristo. El Salmo 42 dice que mis pies estaban en el lodo cenagoso. Muchos fuimos llamados por una circunstancia, muchos fuimos llamados por una enfermedad, muchos fuimos llamados por diferentes formas que no encontrábamos salida. Pero nos sacó y nos puso pie firme, nos puso sobre la roca. Amén. Mire qué lindo el Señor. Si antes el consuelo era irse a beber o las cosas del mundo, los placeres del mundo, que para descansar, ahora nuestro descanso, nuestro placer está en la roca de las rocas, que es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, mis amados, hay, como se dice, traslados o dimensiones naturales y físicas. Estos traslados se han realizado cuando de una ubicación somos llevados a otra por medio de la guianza de Dios, ¿cierto? Caminando o utilizando un medio de transporte, ejemplo de ello vamos a mirar, ¿ya? Como ahí. Por ejemplo, yo salgo de Medellín y me traslado a Caucasia. Utilicé un medio, transporte, un avión, ¿ya?
Salgo de Cartagena rumbo a Miami. Puede ser por avión o puede ser por barco, pero me trasladé, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos como fue el de Abraham. Abraham, que está en Génesis 12:1 y en Hechos 7:24, Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de Ur, de los caldeos, con su parentela, para que habitara en Harán. Y Abraham obedeció, ¿cierto? Y fue bendecido sobreabundantemente. ¿A cuántos ha llamado Dios para bendecirlos sobreabundantemente y no han querido salir de su tierra y de su parentela? ¿Sabe cómo nos contestan? Yo mi religión no la cambio. Con la que nací, con esa me muero. Así le dicen a uno. ¿Sí o no? En cambio, Dios llamó a Abraham y le dijo, venga, salga de allá. Dios te ha sacado del mundo, aunque estamos en el mundo, pero nos ha sacado del mundo a una dimensión, ¿qué? Diferente. Y en esa dimensión diferente, como Abraham, hemos sido bendecidos. Yo no sé si usted ha sido bendecido o no ha sido bendecido. Amén. Muchas veces Dios nos saca geográficamente de algunos lugares que nos ha sido, sí, de edificación para nuestras vidas, sí, para trasladarnos a otro lugar a fin de edificarnos. Quiero hablarte de aquí que muchos miembros o muchos hermanos de las congregaciones se trasladan ellos mismos yéndose a otro lugar cuando Dios no los ha trasladado. No os preocupéis que cuando Dios ya no te necesite aquí, Dios va a hacer todo lo posible para que tú te vayas. Te lo digo así crudamente. Pero ¿cómo hace Dios para que te vayas? Te provee un lugar y sales en bendición. Analice un poquito, analice un poquito. Piense en algunos que se han ido solos. ¿Cómo está su vida? ¿Próspera? ¿Cómo están por allá? ¿Prósperos? Bueno, entonces Dios muchas veces nos lleva a otro lugar para edificarnos. Si obedecemos a su voz, vamos a tener ¿qué? Bendiciones abundantes. Pero si desobedecemos, no podremos recibir a manos llenas lo que Él tiene para nosotros. Conclusión de este pedacito: obediencia. Lo que tanto nos cuesta. Ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me recuerdas? ¿Tu nombre? Sí. Kevin. Yo le digo, Kevin, ¿puede venir, por favor? ¿Puede venir? No. ¿Qué hizo él? Obedeció. ¿Cierto? Al obedecer, Dios puede tener un paquete preparado para Kevin, físico, espiritual y material. ¿Cómo llama Dios a Kevin? Por la Biblia, ¿cierto? Y muchas veces por lo que Dios coloca en el ministro. Gracias, Kevin, por ser cierto. Que eso es otra cosa que tenemos que mirar, ¿ya? Entonces, ser obediente, nos cuesta ser obediente, ¿sí o no? Alguien me decía esta tarde, yo cuando vine a este lugar era muy rebelde. Yo era muy rebelde. Hablando de su vida, decía que era muy rebelde. ¿Y quién de nosotros no ha sido rebelde? La mayoría. ¿Ya? Y todavía a veces nos cuesta como que obedecer. Obedecemos a medias, pero obedecemos. Vamos a mirar uno que se llama Elías. Elías era el profeta. Observemos en estos pasajes, en Primera de Reyes 17, del 1 al 4, que Elías, después de profetizarle a Acab, por mi palabra no lloverá en 3 años y medio,
recibió palabra de Dios para trasladarse y resguardarse junto al arroyo de Quierit. Le dijo, me hace el favor Elías, y se va para el arroyo de Quierit. Como decirle, hoy te vas para el nacimiento del río Medellín. ¿Y qué pasó? ¿Ya? Dice que a veces por mandato y guianza de Dios tendremos que cambiarnos de lugar donde estamos ubicados a otro lugar. ¿Por qué tenemos que cambiarnos? Porque el adversario planea hacernos daño. De una vez le digo, prepare su mente y su corazón, porque va a llegar el tiempo en que este lugar va a ser un recuerdo maravilloso. Vamos a ir a la casa de Kevin, vamos a ir a la casa de Edwin, vamos a ir a la casa de Rocío, vamos a ir a la casa de Ruth y vamos a trabajar, vamos a orar, a cantar allá, porque ya no podemos hacerlo congregacionalmente. Hermana Amparo, ya voy para allá. Ministro regional, ya voy para allá. Y así nos vamos moviendo y la iglesia va siendo edificada. Porque la iglesia va a volver a las casas. Van a volver a las casas. Así que dele gracias a Dios por su casa. Porque su casa, sí, va a ser un centro de adoración para el Señor. La hermana Rocío me decía, yo tengo un letrero en la ventana. Y yo decía, esta mujer sí será tan guapa que le puso un letrero en la ventana. Yo tengo que pasar por ahí. Y pasé, ahí está el letrero en la ventana. Aquí se ora. ¿Sí? ¿Es una casa de qué? De oración. ¿Ven? Entonces a veces Dios nos lleva de un lugar a otro porque el adversario quiere hacernos ¿qué? Daño. Como sabios debemos de actuar cuando vemos el mal, debemos de apartarnos. ¿Listo? Debemos de apartar, pero no dejar de que el cuerpo se desbarate. Miramos aquí la huida a Egipto de José y María. ¿Qué pasó con José y María? Mateo 2:13. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, indicándole que huyera a Egipto. ¿Ya? Dios, para proteger a Jesús, ¿cierto? Cuando era niño, le avisa por medio de un ángel a sus padres para que se trasladen de Judá, de lugar, se vayan para Egipto. O sea, Jesús fue desplazado. ¿Y el beneficiario de qué? ¿Cómo es que se llama? El bono solidario. Ya, Jesús fue desplazado. Porque ¿quién lo iba a matar? Herodes. Ahora, Dios le avisó. Dios nos va a avisar a nosotros cuando debemos de huir o cuando nos va a trasladar. Amén. Bueno, estos son, sí, lo que vimos ahí antes eran traslados naturales o físicos, ¿cierto? Ahora vamos a ver los sobrenaturales. ¿Ya? Los sobrenaturales son forma de traslado en los que rompen las leyes naturales de la física y son con el propósito definido para bendición. Por ejemplo, tenemos a Elías. ¿Ya? Tenemos a Elías, que Elías iba caminando cuando vino un carro de fuego y ¿qué hizo? Se lo llevó. ¿Ya? Allí también Elías, antes de que el carro se lo llevara, iba corriendo porque una voz lo iba a matar, se recostó en una piedra, recostó su cabeza. Cuando despertó, un ángel, ay, qué rico, padre, un ángel le tenía un pan.
¿cierto? Para que comiera. Y corrió 40 días y 40 noches. Qué pan tan sabroso. ¿Cuánto le gustaría tener de pan? No mercaría uno más en más de un mes, ¿ok? A veces cuando nos deprimimos, el Señor muestra su poder de forma sobrenatural para animarnos, para fortalecernos y darnos cuenta que en medio de la adversidad Dios está con nosotros. Este tipo de traslados puede ser en dos direcciones: horizontal o vertical. Horizontal o vertical. Vamos a mirar que son traslados, sí, sobrenaturales, que son muy interesantes y que se realizan también geográficamente. ¿Cómo? Vamos a ver algunos de ellos mencionados en la Escritura. ¿Yo qué? No va. Bueno, ahí. Forma de traslado en que se rompen las leyes sobrenaturales físicas, traslados horizontales, sí, que ya los vimos, ya, que son muy interesantes. Ahora miremos aquí algunos de ellos mencionados en la Biblia. Vamos a mirar a Jesucristo. En las Escrituras vemos los traslados del Señor Jesucristo que tienen diferentes propósitos. Si usted lee en San Mateo capítulo 4:1, dice que después de que Jesús se bautizó, fue llevado ¿por qué? Por el Espíritu para ser allá probado, pero también vemos que es llevado por el diablo. ¿Lo lleva a dónde? A la ciudad santa, al pináculo del templo, a un monte alto para ser tentado. Pero Jesús, ¿cómo lo derrotó? Con la palabra. Principio número 1, ¿cómo derrotamos al diablo? Ok. Hay textos claves. Cuando el diablo le dice, usted no es capaz de hacer eso, usted le va a quedar grande, entonces usted le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no es nadie. ¿Usted quién es? Que no sé. Soy hijo de Dios. Amén. ¿Ya? Es muy interesante porque vemos que algo sucede cuando Jesús está en la tierra, allí. ¿Ya? Que Jesús pasa, los fariseos lo querían matar, lo querían despeñar. Y algo pasa, que Dios lo protege, lo encapsula y él pasa por en medio de los fariseos, no lo ven y se les voló. ¿Cuántos de queremos que eso pase en nosotros? ¿Ah? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren que Dios nos encapsule para pasar en medio? Sobre todo cuando vamos a los restaurantes para pasar, para que no nos cobren. ¿Cómo le parece? Ahí tenemos, pasó por el medio de los fariseos, Dios lo trasladó. Cuando los fariseos oyen que Jesús les dice que ellos y sus antepasados eran incrédulos y además ven el poder del Señor, se enojan contra él y lo quieren despeñar. Pero Jesús pasa ¿en dónde? En medio de ellos y es llevado ¿a dónde? A otro lugar. Cuando la gente te quiera hacer daño, Dios te va a hacer invisible. Les he contado que yo llevaba serenatas por allá. Y eran 2, 3 de la mañana, casi 4 de la mañana, cuando terminamos la última serenata. Me tocaba subir y 2 cuadras antes de llegar a mi casa había un grupo de personas, los cuales no eran muy amables. Y cuando yo los veo, dije, aquí llegó, porque yo debía algo en la vida pasada, debía algo con ellos. Entonces ellos estaban mirando así y yo venía con la guitarra al hombro. Cuando voy acercándome ahí a dar la vuelta, como para voltear, todos se pusieron a mirar como para Aranjuez. Y yo seguí para arriba,
Cuando llegué a la vueltecita de la casa, corriendo, mejor dicho, le quería tumbar la puerta a la pastora. No me vieron, porque donde me hubieran visto, quién sabe qué hubiera pasado. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿A usted no le gustaría que los ángeles lo acompañaran? Muy bien. Bueno, están a su servicio. Están a nuestro servicio. ¿Ya? Entonces, mis amados, hay otra cosita por aquí que cuando en el camino de Maús, antes de ascender al cielo, se les aparece a los discípulos en el camino. Ellos iban caminando y ¡pum!, se les apareció. Eso es un traslado, ¿cierto? Y también se desaparece luego y luego aparece de nuevamente. Usted ve que Jesús, después de que resucita, aparece y se desaparece. Es un traslado. Estaban orando y se apareció. Y les dijo: ¿por qué dudáis? Venga, venga, meta su dedo en mis heridas para que vean que yo sí soy, ¿cierto? ¿Y quién fue el que vino y le metió el dedo en las heridas? ¿Cómo se llama? Tomás. Y le decimos que Tomás es muy incrédulo, pero Tomás estaba practicando lo que Jesús le había dicho. No creáis cuando se aparezca Cristo, que díganlo, véalo aquí, véalo allá. No crean, comprueben. ¿Y qué hizo Tomás? Comprobó. Muchas veces a las personas dicen: aquí sí está el Señor, aquí sí se siente la presencia del Señor, aquí sí tenemos a la gloria de Dios, aquí sí. Compruébela. ¿Ok? Vamos a ver otro caso rápidamente de traslado, que es Felipe, el diácono. Luego de obedecer a Dios y predicarle a un etíope, el Espíritu del Señor lo trasladó y lo llevó a otro lugar para seguir, ¿qué? Predicando. Iba el eunuco ahí cuando ¡pum!, se le apareció, ¿qué? Felipe. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Le dijo el otro: ¿cómo va a entender si no hay nadie quien me explique? Y empezó a explicarle hasta que el etíope dijo: vea, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Después de que lo bautizó, se le desapareció, fue trasladado a otro lugar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces los ministros pueden ser trasladados por el Espíritu a lugares diferentes, desiertos, de prueba, con el propósito de llevar la palabra de Dios apropiada a los necesitados. Yo no sé cuántos quieren ser trasladados, pero realmente hay muchos testimonios de hombres que en los Estados Unidos, ¿cierto?, estaban orando, ¿ya?, y de pronto resultaban en otra parte. Lo mismo que en Argentina. Se arrodillaba el pastor a orar en la sala y resultaba en el parque. Qué bueno eso para uno cuando lleguen a cobrarle, desaparecerse. Ni así lo entienden. No, bueno. Vamos a mirar otro tipo que se llama Ezequiel. Ezequiel 8:3, el pueblo de Israel era idólatra. Lo que provocó el celo de Dios. Entonces el Espíritu trasladó a Ezequiel, tomándolo por el pelo en los aires hacia Jerusalén para mostrarle la condición del pueblo. Dios puede permitir que sus ministros, a usted y a mí, trasladarnos físicamente por el Espíritu para que se den cuenta de la condición del pueblo de Dios y algunas veces de la idolatría o de las actividades de las congregaciones. Por eso muchas veces personas, cuando llegan al lugar, el ministro que está predicando y el que llega o el hermano que estuvo dice: ¿quién le contó al pastor? No, el pastor diligente conoce el estado de sus ovejas. Conoce y le pide al Señor: muéstrame cuál es la condición del pueblo.
Yo le pido al Señor, Señor, ¿qué debo de impartir? ¿Cuál es tu dinámica? ¿Cuál es cómo es tu directiva para enseñar? Porque yo tengo mucho, he escrito muchas cosas, ¿ya? Cuando el Señor me lleve, entonces los hijos pueden hacer libros con todo lo que tengo y vender. Pero ¿sabe qué? Dios a veces le dice a uno, es esto. Y le muestra la condición del pueblo. ¿Por qué? Yo le preguntaba, ¿por qué, Señor, debo de hablar? Ustedes saben que hace tiempo vengo hablando de las señales del fin, del arrebatamiento, de la genética. ¿Por qué esta cuestión de los traslados? Él me dice, prepara a mi pueblo porque pronto está por suceder algo. Prepáralo. El que tenga oído para oír, oiga. Prepárelo, dígale, muéstrele. ¿Ya? Y mis amados, Ezequiel, Dios le mostró la condición del pueblo. Y vamos para un último que se llama el apóstol Pablo, que dice ahí, Pablo, en 1 Corintios 10, 5:3, ¿sí? El apóstol es advertido entre la congregación de Corintio que estaba sucediendo actos de fornicación. Entonces el Señor los lleva en el espíritu, de tal manera que el apóstol Pablo indica que ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Oiga pues, presente en el espíritu, había juzgado a la persona que cometía los delitos. El cuerpo no tiene la capacidad de trasladarse porque está bajo unas leyes, pero tu espíritu sí puede moverse. Y Pablo estuvo allí, por eso dice, mi espíritu ha juzgado a la persona. Y algunas veces el Señor permite a sus ministros ser trasladados a otra dimensión para juzgar actos inmorales dentro de las congregaciones. Sí, puede ser el espíritu fuera del cuerpo en lo físico. Eso lo puede hacer solamente el espíritu para corregir esos actos. ¿Y a usted le ha pasado? Muchos han dicho, pastor, no sé, fue un sueño o algo. Dios me mostró ciertas cosas de la iglesia. ¿A algunos les ha pasado? ¿Me hago entender? Ahora vamos a ver los traslados verticales. ¿Cuáles son los traslados verticales? ¿Sí? Son los que se realizan del planeta Tierra hacia los lugares celestes. ¿Ya? Los unos eran horizontales, los que hablé fueron horizontales, traslados horizontales. Felipe, Pablo, Ezequiel, todos esos eran traslados ¿qué? Ahora vamos a los verticales, ya hacia arriba. El Señor Jesucristo. En Lucas 24 y en Hechos 1:9 dice que a la vista de los discípulos después de su resurrección fue llevado al cielo para sentarse a la diestra del Padre celestial, ya con la promesa, así como lo habían visto irse, así también lo verían cuando regrese. Ya, traque el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo subió. Dice que una nube le ocultó. Otro traslado vertical, ¿sí? Otro traslado vertical. Enoc. Ya hablamos de Enoc, ¿cierto? Enoc. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? 300 años. Agradándole en todo momento hasta que Dios lo trasladó. Sabemos que sin fe es imposible que agradar a Dios. Y hay que tener fe para poder acercarnos a Dios. Crea que Él existe, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan.
Déjeme decirle algo muy importante en esta hora. Présteme atención, vea, mire, el Señor trasladará a aquellos que le agraden a Él. El Señor trasladará a aquellos que caminen en obediencia con Él. Yo quiero irme, ¿y usted? Muy bien. Elías. Tenemos el otro caso de Elías. Elías vino a un carro y se lo llevó. ¿Ya? Nos indica cuando el Señor que iba a subir a Elías, previo a ser trasladado en carros de fuego, los llevó un torbellino. Primero, Elías tuvo que pasar 4 pruebas, lo que nos habla del equilibrio de Dios, de 4 características que debe de tener su pueblo para poder ser trasladado verticalmente. Número 1, ya, el paso por Gilgal. Elías, ¿sí? Elías fue trasladado. Número 1, el paso por Gilgal, ¿ya? Está en Segunda de Reyes 2:1. Este es el lugar, en este lugar Josué restituyó el acto de la circuncisión, y esto nos da a entender que el que se va a subir, el que Dios va a trasladar, debe tener una circuncisión espiritual. ¿A qué me refiero con circuncisión espiritual? La circuncisión era una marca natural. Ahora la circuncisión está ¿en dónde? En el corazón. Y es espiritual. Pero hay que pasar por Gilgal. Segundo, vamos a ver, paso por Betel, que significa casa de Dios, dándonos a entender que no debemos dejar de ¿qué? Congregarnos, como muchos tenemos por costumbre. ¿Es necesaria la congregación? ¿Es necesario? Sí. Es que no me gusta ir, yo voy, ¿cierto? Como la mamá del pastor de Montelíbano, que ella es de apellido Domínguez. Entonces Julián le dijo, con razón, no va sino cada 8 días a la iglesia, Domínguez. Ya. Aquí, qué bueno no perdernos nada. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La casa del Señor es un deleite. Luego miremos aquí, tercero, el paso por Jericó. Nos habla de la casa de Rahab, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Quién era esa mujer? Rahab era una ramera, una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo. Y esto nos advierte de las áreas de pecados sexuales que debemos de vencer. La fornicación, el adulterio, el pecado contra el mismo cuerpo en las áreas sexuales deben de ser tratadas con el dominio propio. Yo sé que a veces esa área sexual se expresa diciendo tengo ganas. Y ese tengo ganas a veces utiliza su cuerpo por allí, por allá, de una manera. Esos pecados no le agradan a Dios. Y ahora hay una libertad, porque el mundo ha dado una libertad para eso, para pecar sexualmente, hombre con hombre, mujer con mujer, tríos, etcétera, una cantidad de cosas.
como dice la Escritura, por medio de la fe constante, lograremos botar todos esos muros desagradables ante los ojos de Dios. Entonces ese paso, eso lo pasó Elías. Y el último, Jordán, ¿cierto? Por el Jordán. Miremos, pasó por el Jordán, que esto significa descender. Se nos habla de humillarnos delante del Señor. Se trata de ser humildes, sencillos, nada de prepotencia, nada de orgullo, nada de altivez, nada de arrogancia. Sencillos, humildes. Amén. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo en un traslado vertical, pero no se sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y de la misma manera fue llevado a un lugar que se llama el paraíso, y allí vio cosas que no se le permitió explicar. Importante notar que el Nuevo Testamento nos enseña que Pablo y Juan fueron trasladados en el Espíritu delante del Señor para recibir revelación. Amén. Y muchos pueden ser trasladados de esta manera para recibir la revelación doctrinal de la palabra de Dios. Ahí tenemos. Ahora la iglesia, mire la iglesia, muy interesante. La iglesia de Cristo. Todos aquellos que amamos al Señor, ¿cuántos? ¿Cuántos? Los que amamos al Señor, los que amamos su venida, los que amamos su palabra, un día seremos llevados al cielo. ¿Para qué? Para estar con Él. Por tanto, debemos de estar atentos a su llamado, a la voz de mando, a la final trompeta que hará que los más que vencedores nos reunamos con Él. ¿Qué le pasó a los hombres de Coré? Al final, Números 16:31. Ellos se rebelaron contra la autoridad. Hubo murmuración en medio de ellos y por eso la tierra, ¿qué? Se partió, se los tragó y en vez de subir, descendieron vivos al Seol. Y este es un pasaje, escúcheme bien, y este es un pasaje, es un ejemplo para ser trasladados verticalmente. O sea, ya usted queda notificado qué debe hacer para irnos en el arrebato. Ya no tenemos disculpa. Ya no. Rápido, rápido, que no fue el tiempo, ¿cierto? Hacía tiempo no nos íbamos hasta esta hora. Vamos, vamos. Mal hombre. Requisitos para ser trasladados. Creo que dos cositas nomás. Fe. Hebreos 11:1. Caminar y andar con Dios. ¿Como caminó quién? No. Amén. Número 3. Sacar la violencia de nuestro ser. Sacar la violencia de nuestro ser. ¿Ya? Escúcheme bien, a los 65 años, escúcheme este detalle, póngale pues cuidado. A los 65 años, Enoc tuvo a su hijo Matusalén. ¿A los cuántos años?
¿A los cuántos años tuvo Enoc? ¿A los cuántos? Me escucho. ¿A los cuántos años? 65 años. ¿A los cuántos años? Gracias por su entusiasmo. Tuvo a su hijo Matusalén. ¿Sabe qué significa el nombre de Matusalén? Significa dardo, precipitado y violento. Para que el próximo hijo lo ponga Matusalén. Dardo, precipitado y violento. A esa edad, oiga, de 65 años, y Enoc caminó 300 años. A esa edad, Enoc sacó lo que Dios no le agradaba. ¿Qué fue lo que sacó? El dardo, lo precipitado y lo violento. Esta es una figura que nos muestra cuando somos maduros. Entregamos a Dios, renunciamos a lo que no le agrada a Dios, como la violencia. Violencia en palabras, violencia en pensamientos, violencia física. A veces yo no le doy patadas a mi esposa ni a mi esposo, pero lo que está en el suelo lo agarro patadas. O le doy puños, o le doy al closet, o lo que sea, porque soy violento, o tiro el plato. Hay que sacar eso de nosotros. Las decisiones precipitadas hay que sacarlas. Por eso hay un dicho que dice: no tomes decisiones en caliente. Cuando la mente está caliente, ¿ya? Y empezamos a caminar confiadamente en el Señor. ¿Qué dice ahí? El cristiano debe de anhelar, bueno, cambiémosle cristiano, el Hijo de Dios debe anhelar en este tiempo ser ¿qué? Trasladado sobrenaturalmente de una forma horizontal. ¿A usted no le gustaría que el Señor, usted estando ahí en su cama, lo llevara donde su tía para hablarle del evangelio? ¿Aló? Pero a usted no le gustaría que el Señor lo trasladara a este lugar, hacia arriba. Muy bien. También debemos de anhelar ¿qué? ¿Por qué? La novia de Cristo. ¿Cuál es el mayor que anhelamos? El vertical. Amén. Debemos de anhelar ese traslado. Ok. Vamos a ver si nos da aquí. ¿Eso se llama cómo? De tantos solamente se fueron 6. ¿Por qué tan poquitos? Porque en relación con la humanidad que está, escúcheme bien, pecando y rebelándose contra Dios, no son muchos los que se van a ir. Pero nosotros sí. ¿Cuántos lo confesamos? Dígale a que está al lado: yo me voy. ¿Y usted? Entonces usted le dice: yo también. Yo me voy. ¿Y usted? También. En el momento que menos esperamos, estaremos saliendo de acá. Y esto que usted ve aquí se va a volver, hermanos, una tragedia. Se va a volver algo fuerte. Así que, mis amados hermanos, sí, hay algo que nosotros debemos decirle: Señor, gracias, porque todos estos acontecimientos requieren de fe, ya que el Señor nos dice en la palabra que sin fe es imposible agradarte, Señor. Así como anhelo la paz y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Señor, en esta hora he impartido lo que tú me has dado. He compartido con tus hijos, Señor, estas directrices para que cada día estemos
estemos atentos, estemos pendientes, estemos activos de irnos, bendito Dios. Mirar los ejemplos de unos que ya se fueron. Mirar los ejemplos verticales y los horizontales. Lo anhelamos, Señor. Gracias. Señor, pongo delante de ti a tus hijos en esta hora, Señor. Que esta palabra quede sembrada en su espíritu, para que el espíritu transforme, cambie, regenere su alma y veamos una transformación en nuestro cuerpo. Señor, con la bendición tuya nos vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, Señor, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios por usted. Si usted trajo